Entonces tenemos ojo. Ojo aquí. Tenemos fuente de energía. Hace falta una fuente de energía. Hace falta un voltaje, ¿cierto? O hace falta un electrón. Supongamos una cosa. Supongamos, imagínense que ustedes, ojo, están en un edificio de 4 pisos y ustedes están en la terraza. ¿Sí? Están en la terraza. Ustedes saltan en la terraza. ¿Qué les pasa? Depende de dónde salte. ¿Aló? Salta al vacío, salta ¿Al tercer piso o al primer piso? Bueno, entonces hay que preguntarse. Si saltan en la losa de la terraza, ¿qué les pasa? Voy a hacerles una cosa mejor. Eso aquí. Estamos en un edificio. ¿Cierto? Este es el edificio. Y el edificio tiene 4 pisos. Ustedes están parados. Aquí. Si ustedes saltan en este lado, ¿qué les pasa? Pues No pasa mayor cosa. nada. Nada. ¿Ah? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si saltan ahora aquí, un piso, ¿qué les pasa? Bueno, supóngase que tienen que jugar la vuelta. ¿Ah? Nada tampoco. Nada, entonces. Es que nada, entonces. Pero es más peligroso, ¿cierto? Y ahorita aquí, Ahí sí. Hay más probabilidad de partirse un hueso. y aquí, y aquí. ¿Por qué? Más Ojo, huesos. ¿por qué? Porque hay más probabilidades de partirse un hueso acá. Ay. Allá hay huesos. ¿Mejor con esta? ¿Con qué estilo te gusta más? Porque hay más probabilidad de partirse un hueso acá, en esta parte de acá, que acá por lo menos. O que acá estamos Potencial gravitacional. felices. ¿Ah? Porque aumenta la fuerza del choque. Por el potencial gravitacional. Porque entre más altura se aumenta el potencial gravitacional. Y se aumenta luego la energía potencial, ¿no? La diferencia Más de altura, más energía potencial. potencial. Ajá. Sí, señores. Entonces, ahora, imaginemos lo siguiente. Imaginémonos que nuestra gotícula de agua está, le dijeron, bueno. Usted espéreme aquí. Y usted tiene que esperar aquí en la aduana para entrar al tanque de la felicidad. La aduana es este tanque de agua. Y la metieron acá, ¿sí? Supóngase, ahora ustedes supongan que este tanque de agua, de nuestra gota de agua, tiene 3 huecos. 1, 2, 3. Y entonces se los abrieron, todos al mismo tiempo. Y el tanque estaba lleno, ¿sí? Estaba lleno. Pero entonces apenas se los abrieron, empezó a decrecer.
¿Estos huecos qué características tienen? La característica es que tiene un área transversal igual. Tiene un área transversal igual. ¿Sí? Por aquí, naturalmente, se empieza a escapar gotículas de agua, ¿cierto? Por acá también y por acá también. ¿Cuál es el recorrido entonces? ¿Cuál es el recorrido entonces? 1, 2, 3. De las gotículas de agua que salen por el primer hueco, el de las gotículas de agua que salen por el segundo hueco, y de las gotículas de agua que salen por el tercer hueco, ¿cierto? Por la tercera área transversal. ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es el recorrido? A mayor presión, mayor distancia, ¿no? Eso, entonces, vamos a ver. La primera, supongamos que llega acá. La segunda, ¿a dónde tendría que llegar? ¿Antes o después? Adelante. Ahí. Más adelante. Después. ¿Y la tercera? Un poquito más adelante. Un poco antes. Un poco después. ¿Por ¿no? acá? Sí, porque está más No. cerca del suelo, ¿no era? No, más lejos porque tiene más presión. Más, sale más duro. Más lejos, ¿no? Entonces por Porque la acá. gravedad actúa. El agua. Bueno, entonces está este experimento. Ustedes cogen un vaso, ¿cierto? Por acá lo tengo. Van a coger un vaso desechable, ¿cierto? Y le van a hacer esos 3 huequitos. 1, 2, 3. Los van a tapar con el dedo y le van a llenar, y lo van a llenar con agua. Y después, ¡pa!, los destapan y ven qué es lo que sucede. Ven qué es lo que sucede. Háganlo. Y para la otra clase me cuentan qué les dio. El caso es que esto junto con nuestro edificio es la analogía perfecta para definir qué es el voltaje. Claro, es que miren ustedes, nuestras gotículas de agua se puede definir como este chorrito de agua, ¿qué es? Bueno, ¿Aló? ¿cuál chorrito? El chorrito de agua que sale por la sección transversal, ¿qué es? Este puede ser. ¿Qué es? ¿A qué se nos refiere ese chorrito de agua? Al flujo de la energía. Al flujo, ¿no? Eso es un flujo. Entonces, los chorritos de agua son un flujo. ¿Sí? ¿Un flujo de qué? ¿Un flujo de qué? Pues de gotículas. ¿Sí? ¿Sí? Es un flujo de gotículas. Pero nosotros habíamos definido que la corriente es un flujo de cargas. Y recordemos que nuestras gotículas se llaman cargas. Entonces, estos flujos que hay aquí se puede ver como una corriente. Ahora, esta área transversal la vamos a ver como una resistencia. Como una resistencia. Si tenemos un hueco así, pues es menos resistivo el área transversal, ¿no? Y si tenemos un huequito así muy pequeñito, va a haber una mayor resistencia. ¿A qué hay mayor resistencia? Ojo, ¿a qué hay mayor resistencia? La presión, Valeria. es decir, el voltaje. A la presión, al voltaje. ¿A qué hay mayor resistencia?
de pronto, sin tener en cuenta como la fricción y esas cosas. O, Sí, no. Supongamos que tenemos el agua, la gravedad y el huequito, no más. Aquí hay resistencia. pues, la resistencia sería como lo que lo contiene o algo así. De pronto habría más resistencia ya a medida que se va llenando el tarro con agua. Ojo, ay, tengo que hablar desde dónde. Ojo, porque si yo a ese tanque lo lleno con agua, después lo vacío y después lo lleno con petróleo, ¿cambia la resistencia? Claro. ¿Mm? Sí, profe, ¿va a tardar más en salir el petróleo? Porque eso depende como de qué tan juntos estén como los átomos Por su densidad, ¿no? de su densidad. Cambias por la densidad, ¿sí? Pero la resistencia sigue siendo, vea, ahí está, el área transversal es igual. Pero entonces, ojo, observen ustedes, esperen un momento, que es que me llamaron, yo no sé la gente por qué me llaman clase. Eso, ahorita, eso ahí. Entonces, observen ustedes, que este huequito es la resistencia. ¿Y se opone a qué? Pues se opone al flujo de gotículas, ¿cierto? Si yo tuviese un hueco más grande, pues las gotículas podrían pasar mucho más libres. Es como la fila central, La verdadera resistencia de la fila central, ¿saben cuál es? Son esas vallas. Son esas como esas guillitas de metal que hay ahí. Entonces uno tiene, miren ustedes cómo es la vuelta acá. Uno tiene, vamos todos, cada uno es una partícula, cada uno es una gotícula, cada uno es una carga. Y entonces nosotros estamos libres en el espacio-tiempo, estamos por ahí libres y llegamos a central. Ese sistema, ese tanque, llenamos ahí y después nos elegimos y después nos vamos a cada una de las filas. Supónganse que nos vamos a la fila del restaurante 4, ¿sí? Entonces uno ¿qué es lo primero que hace? No, pues uno lo que hace es la fila, ¿sí? Pues eso es lo que uno debería de hacer. Pero entonces la fila antes, pues uno va, le hace y esa fila, ¿cómo está? Pues está grandota, así, grandota. Después hay una entradita de metal, ¿sí? Esa entradita de metal, ¿qué nos hace? A cada uno, ¿qué permite? A cada uno y ¿qué le hace al sistema? Supongan que el sistema son todos y cada una de las personas que quieren entrar a central, a almorzar. ¿Qué le hacen? Los frenos, como un filtro. No nos deja pasar a todos a todos a la misma velocidad, ¿no? Nos frena. Él nos frena. No. Venga acá y esperen que los voy a organizar. Entonces aquí está, papá. Entonces nos frena, ¿cierto? Entonces esa entradita se resiste, ¿cierto? Al flujo de personas, se resiste y solamente deja pasar unas cuantas personas. ¿Todas las personas van a pasar? Sí, pero no a la misma velocidad, no. Y después, miren ustedes después qué es lo que pasa. Después se acaba esa entradita y siguen las escaleras y ya la gente, como que se libera, ¿sí? Pero ahorita están en unas escaleras. ¿Están todas las personas como estaban al principio de la fila?
No, ya están más dispersos nosotros. No, profe, ya están distribuidos de una forma diferente. Eso. Pero igual todas las personas van a ir a almorzar, ¿cierto? Entonces, tenemos lo mismo. Ahora, bueno, miren ustedes que se me ocurre una cosa. ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva a ir a Central? La economía. La comida, ¿no? El hambre. ¿Cierto que sí? Entonces, nosotros nos motiva ir a Central por eso, para allá, la comida. O sea, vamos de un lugar donde no hay comida, ¿cierto? A un lugar donde hay comida. Vamos a ver entonces, definamos entonces con esto, ¿qué es el voltaje? Pues miren, acá está Q, ¿cierto? Que es nuestra gotícula. Y la gotícula quiere pasar de A a B. Olvídense de esto. Estas diapositivas son recicladas de la otra materia. Estas líneas que están acá, es el campo eléctrico. En este caso estamos en un campo eléctrico constante. Y nosotros, el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico lo definimos aquí. La fuerza del campo eléctrico lo definimos aquí. Campo eléctrico por las gotículas nos genera una fuerza. Esa es la definición. Es importante, pero digamos que no para ustedes. El caso es que el potencial, ¿cierto? El potencial que hay, o el trabajo que realiza una fuerza, una carga que tiene que realizar, que se tiene que realizar para mover esta gotícula de A a B, se define así. Es la carga por el campo, que es igual acá, miren, a la fuerza, por un delta L. Este delta L es un tramo infinitesimal de la distancia. Entonces supongan que ustedes tienen A a B, y entonces es el límite cuando entre la distancia entre A y B es igual a 0. Es así muy pequeñito, ¿cierto? Entonces vamos a hacer todos estos límites y vamos a integrar de entre A a B. Y ese es el trabajo final. Ahora, el potencial eléctrico, ¿qué es? El potencial eléctrico es el trabajo, ¿sí?, sobre una carga. Y eso es un potencial eléctrico en A, ¿cierto? Y ahorita el voltaje, ¿qué es el voltaje? Con todo eso lo que les he dicho. El voltaje es un potencial eléctrico, es una energía potencial. ¿Qué es? Es que debería... La diferencia del potencial entre dos puntos. ¿Quién dijo eso? No lo vi. ¿Quién dijo eso? Que diga yo, para poder verlo. Yo, profe. John Alexander. John Alexander tiene un punto. Entonces miren ustedes que el voltaje es una diferencia del potencial eléctrico. ¿Y por qué hablamos de diferencia de potencial eléctrico? Claro, pues porque yo necesito saber si mi cable, bueno, vuelvo a los audífonos. Si mis audífonos son así, ¿cierto? Pues yo tengo que tener un potencial de aquí a acá, ¿cierto? Desde donde inicia hasta donde termina. ¿Sí? Bueno, en realidad, les voy a dibujar eso. En realidad, es más o menos así el cable, ¿no? Aquí tenemos esta diferencia de potencial. Viene por acá la corriente, ¿cierto?
y por acá están los parlanticos. Y él se vuelve a cerrar. Entonces la diferencia potencial, en realidad la diferencia de potencial, ¿cuál cámara estoy? Esta. La diferencia de potencial en realidad está de aquí a aquí. Esa es la diferencia de potencial. Y la energía, o sea, la corriente o los electrones, en realidad los electrones fluyen por todo el cable, hacen estragos o hacen lo que tengan que hacer aquí y después se devuelve y vuelven allá. Entonces, ¿qué se me hizo el mouse? Acá está. Entonces tenemos que el voltaje es una diferencia de potencial eléctrico. Si yo mido la diferencia de potencial del 1 al 2, pues me va a dar un potencial positivo. Y si tengo del 2 al 1, me va a dar un potencial negativo. ¿Qué significa que me dé un potencial positivo y que me dé un potencial negativo? La dirección del flujo. La dirección del flujo. Sí, señores. Y yo, sabiendo eso, sabiendo que yo tengo un potencial positivo y sabiendo que yo tengo un potencial negativo, ¿cierto? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? Sean prácticos. Yo tengo una batería y yo lo mido con un tester. Un momentico, que voy a traer un multímetro. Este es un multímetro de los kits estudiantes. Yo tengo dos puntas. Perdón. Vamos a desenrollar las puntas. ¿Sí? Y ahora. Tengo el multímetro y lo coloco acá en voltaje. Voy a conectarlo. Es DC, de acá la roja en el positivo, la roja siempre es positivo y la negra siempre es negativo. Y entonces yo mido, ¿cierto? Yo mido. Como es una diferencia, ojo, miren acá, como es una diferencia de potencial, yo tengo esta punta para ¿cierto? Para el punto A. Y tengo esta punta para el punto B. ¿Sí? Hagámoslo mejor acá. Entonces tengo esta punta para el punto A y tengo esta punta para el punto B. Yo lo medí, ¿cierto? Ahora, yo no sé cuál es mi punto A y cuál es mi punto B. No lo sé. Y el voltaje medido, o sea, la diferencia de potencial medida, me dio positivo. ¿Qué significa eso? Que el valor del potencial en B es mayor que ¿no? Eso. Me dio positivo. No, si me dio positivo es que si me dio positivo, a ver, yo no sé. Ojo. Veamos a ver otra vez. Es una diferencia de potencial. Si es una, voy a cambiar acá. Ay, Dios mío santo. Si es una diferencia potencial, miren acá. El potencial en 2, o sea en B, es menor al potencial en 1 para que sea positivo. ¿Sí? Digamos acá. Yo no sé cuál es A y cuál es B. En realidad, yo coloco mi multímetro y digo,
y lo digo tal, lo coloco aquí, lo coloco acá, pero yo no sé cuál tiene mayor potencial que el otro, no lo sé, por eso es que lo voy a medir. Me dio positivo. Yo sé que la punta roja mide los potenciales más grandes que la punta negra. Yo lo sé. Punta roja, potenciales más grandes que punta negra. ¿Por qué lo sé? Pues porque es una convención. Yo podría aquí en el multímetro, cambiarlos. Vean. Yo lo cambio acá. Aquí lo cambié. Y ya, la punta negra me mide más que la punta roja. Pero por convención, la punta roja siempre mide mayor potencial que la punta negra. ¿Cierto que sí? Y entonces me dice, bueno, me dice acá, yo lo voy a colocar. Entonces, coloco aquí, en mis 2 puntos, y me dio positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y las cargas son positivas o qué? Que va de A a B. ¿El flujo es positivo? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Lo que quiere decir es que hay mayor potencial en la punta roja que en la punta negra. Hay mayor potencial. Y si yo los cambio, ¡pah! Y me da negativo, ¿qué quiere decir? Pues que hay mayor potencial en la punta roja que en la punta negra. O sea, lo que les quiero transmitir en este lapso es que ustedes con un multímetro pueden saber la polaridad. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Midiéndolo. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Si ustedes saben cuál es el positivo y cuál es el negativo, no hay pierde, ojo, no hay pierde para conectar su batería al dron. No hay pierde. Entonces, su batería no tiene marcado cuál es el positivo y cuál es el negativo por alguna razón. Porque la reciclaron, no lo tienen, y ustedes lo necesitan saber. Pues entonces ustedes lo miden con un multímetro. Miden. No, pues yo voy a medir en un punto y voy a medir en el otro. ¿Cierto? Voy a medir en un polo y después voy a medir en el otro polo, así los dos. Si me da positivo, es que la punta roja es el positivo y la punta negra es el negativo. Si yo invierto y me da negativo, ¿sí? Quiere decir, es que la punta roja, es que está invertida la polaridad, pero en la medición, o sea, en este aparatico. Entonces yo lo que tengo que hacer es voltear las puntas para que me dé positivo y ya saber cuál es el positivo. Entonces es muy importante eso.